Gracias por continuar con nosotros. Saludo con gusto a Juan María Naveja. Mi querido Juan María, qué bueno que nos acompañas hoy. ¿Cómo estás? Con el gusto de saludarte, mi querida Magda, y estar en contacto con la audiencia de Mega Noticias MX. Oye, con tantos temas que hoy forman parte de la palestra nacional, pues tú dirás por dónde le empezamos. Nos vamos primero con nuestro tema, el asunto educativo, la educación de calidad y esta necesidad a la que pues de pronto te tienes que enfrentar cuando ves que las escuelas públicas no dan lo suficiente y si tienes un poco de posibilidades, la aspiración es poder llegar a pagar una escuela privada en búsqueda de una mejor educación para tus hijos. Lamentablemente, lo primero que tendríamos que revisar es la capacidad de las instituciones públicas de recibir, particularmente en las instituciones educativas de educación superior. Se complica un poco el asunto porque pensemos en que no todas las universidades, no todos los tecnológicos tienen capacidad para poder dada la capacidad que se necesita para cubrir toda la demanda que existe. Esa es en la parte estrictamente, porque como tú sabes, en los niveles de básica y de secundaria, las cifras van bajando porque al mismo tiempo también se está presentando una baja en la población. Entonces esto va sucediendo. Pero el obstáculo siempre va a ser el dinero, mi querida Magda, porque pues la alternativa de las instituciones privadas no siempre está, porque tampoco tenemos un sistema de financiamiento que sea aceptable, que sea posible y que sea también con una atención social. Mira, estaba revisando en días pasados lo que sucede en el mundo en general, porque este es un problema, y veía que, fíjate el modelo que siguieron en la Gran Bretaña para la educación superior, y podríamos analizarlo en otros ámbitos. Ellos tomaron la decisión de que todos pagaran una colegiatura, pero al término de la carrera, el estudiante tendría que pagar el crédito que recibió si es que solicitó un crédito. Si al empezar su trayectoria laboral no tenía empleo, entonces se le daba un plazo para poder pagar. Si llegaba a un momento de 20 meses en que estar buscando empleo no lo conseguía, entonces se borraba la deuda. Te diría, el presidente Biden, que por cierto hoy se anunció que sufre de contagio de COVID, ha estado peleando lo mismo, porque fíjate qué pasa en Estados Unidos. Y estoy poniendo estos ejemplos para que se vea que el problema es mundial. En Estados Unidos hay muchos jóvenes de 25 a 30, 35 años que todavía no acaban de pagar los gastos que se registraron durante su trayectoria educativa. Entonces, si este es el modelo, pues ¿qué está pasando en países como el nuestro, en donde tendríamos que tener un modelo de financiamiento para todos los niveles? Y no estamos pidiendo que se cobre en todas partes, no, pero si tú le das parejo el subsidio a todo mundo, pues no se puede. Eso se ha dicho, por ejemplo, en casos como la UNAM, en donde hay gente que puede pagar ampliamente una colegiatura y pues se avienta los 5 años sin ninguna retribución para la propia institución educativa. Y eso no Y que sucede además ni en Cuba, mi querida Magda. Que además los controles en otros lugares para poder ingresar directamente a las universidades son muy estrictos, Juan María. Los exámenes que se tienen que aprobar para que puedas tener un lugar, bueno, vaya que están pesados y vaya que tienes que salir con cierto nivel para que realmente te puedan admitir. Es que mira, hay muchas personas a las que no les gusta que les digas que la universidad no es para todos. Es decir, aquello de Machado, no todos los caminos son para todos los caminantes. Hay quienes les queda bien entrar a un tecnológico porque ese es su nivel, esa es su realidad. A veces es hasta su interés y hemos magnificado la importancia de que lleguen a la universidad muchachos que no están para eso, no tienen la capacidad, no tienen la preparación y no significa de ninguna manera que su futuro vaya a ser malo. Por el contrario, muchas veces es preferible que tengan esas posibilidades. ¿Cuánto gana un buen mecánico, mi querida Magda? ¿Cuánto llegan a ganar? Y no estoy hablando de los ingenieros que fueron a la NASA o que están en Audi. Claro. No, no, no. Estoy hablando de mecánicos de los tecnológicos. ¿Cuánto O gana sea un que buen técnico de la industria farmacéutica, etcétera, mi querida Magda? nos ha hecho falta pensar o repensar el modelo educativo. Total, pero de punta a punta, ¿eh? Porque entonces si nos vamos a la primaria,
Tú ahorita lo puedes analizar porque estás viviendo esa etapa con tus hijos, pero ¿cómo vemos lo que sucede con las ciencias? ¿Cómo hay una despreocupación por darle a los niños la facilidad para que puedan aprender aritmética, matemáticas en términos generales, para que la física les guste? Y todo esto, cuando vemos que los muchachitos que no tienen un aprendizaje correcto y los mandan, por ejemplo, al Kumon, que ya significa aportarle dinero al gasto familiar, o Claro, tener que tomar pagar dinero más. del gasto familiar, pero descubres que no necesitan tanto esfuerzo, tanto desgaste, necesitan el gusto. Y eso lo podemos tomar de países en donde ese gusto está desde la educación básica y entonces va creciendo el problema. Vamos arrastrando, bueno, no sé si te pasa a ti, pero desde mi generación, cuando llegabas a la universidad, ¿por qué estudiaste comunicación? Muchos decían, pues porque no me gustan las matemáticas, mi querida Magda. Sí, y después de que ya estás en medio de la carrera te das cuenta que no te libras tampoco de las matemáticas, ¿no? En fin, ese es un tema aparte, mi querido Juan María. Lo que es una realidad es que también hubo recortes presupuestales importantes que dejaron sin actividades, esas famosas actividades extracurriculares que en algún momento se llegaron a tener en la escuela pública, pues poco a poco se han ido recortando hasta dejarlas prácticamente de lado cuando son tan importantes para los chavos, Juan María. A ver, podemos estar hablando de algo tan elemental, ¿el inglés? El inglés, y mira, déjame entrarle a los casi 10 minutos que duró el sermón presidencial hoy por la mañana para hablar de que la familia, los neoliberales y todo esto. En esta etapa, en donde teníamos niños que iban a clases de música, mi querida Magda, como tú Así dices, es. clases de inglés, Ujú. clases de deportes, clases de fortalecimiento del ser humano, de la persona. Eso eran las escuelas de tiempo completo. Esa era la gran ventaja que teníamos con las escuelas de tiempo completo, que permitían que los niños tuvieran otro tipo de aprendizaje independientemente de continuar con el programa que les correspondía de acuerdo a su nivel. Pero no solamente eso, Magda, a ver, cuántas mujeres que tenían el apoyo hasta 2018 para quedarse a cuidar a los niños, y ese apoyo económico era la contribución de todos los mexicanos a la economía familiar, y cuando se les retira este respaldo, pues entonces se tienen que ir a trabajar, el niño pierde la atención que le estaba dando la mamá y pues lo que nos viene a suceder con todo esto es un atraso generalizado. Y mientras tanto, seguimos con proyectos. Mira, estaba leyendo hace un momento, no sé si ya lo viste, la pérdida de agua de 70,000 habitantes a causa del tren transísmico porque no hubo proyecto ejecutivo. O sea, seguimos gastando el dinero en cosas que no están Hombre, se preparadas para que se planea gasten. sobre las rodillas. Se planea sobre las rodillas, Juan Efectivamente. María, y hablando de planes sobre las rodillas y de este tipo de decisiones que luego nos llegan a salir todavía más caras, pues ahí tienes lo del Tratado de Libre Comercio, que sigue dando muchísimo de qué hablar. Ayer empezábamos a tocar este tema, empezábamos a desmenuzarlo un poco. Hoy de nueva cuenta vimos al presidente enfrascado en este asunto de decir que, bueno, pues con él no se mete porque finalmente las políticas públicas y todas las políticas se terminan definiendo en nuestro país, ¿no? El asunto es que ya estamos trastocando también otros intereses, acuerdos de carácter internacional que también nos benefician. A ver, Magda, alguien debería decirle al presidente, a lo mejor ya se lo dijeron, el Tratado de Libre Comercio tiene el mismo nivel de exigencia que la Constitución General de la República, así de fácil. ¿Puedes modificar la Constitución? Sí, todas las veces que quieras. Sí, anoche se lo decía Ildefonso Guajardo a Joelí aquí en los micrófonos de Mega Noticias. Puedes hacer todos los cambios, claro, hay una soberanía, sí, pero también tienes un compromiso que firmaste Uh en -huh. el cual te Uh -huh. comprometes a respetar ciertas condiciones para el comercio mundial. Y en la misma entrevista, para preocuparnos, Magda, tú me preguntabas ayer lo de los aranceles. Bueno, en caso de que lleguemos a los paneles de controversia, los aranceles que son afectados son directamente, por ejemplo, las exportaciones de recursos naturales, el aguacate, el tomate, todas aquellas cosas que mandamos a países como Estados Unidos y Canadá y que podrían significar pérdidas del orden de los 2,000 millones de dólares. Más vale que durante esta etapa, que serán las consultas, los 75 días que se van a tener para poder discutir los temas que van en el tema energético,
con Estados Unidos y ahora también con Canadá, lleguemos a un acuerdo para que no pasemos a los paneles de controversia. Todo esto es indudablemente una serie de problemas que se van agregando a otros más. Y déjame apuntarte un tema más, mi querida Magda. ¿Qué pasó Pero espera, con espera, espera. Compranet? A ver, viene. Espera, déjame regresarme un punto porque me queda una duda. Dentro de lo del tratado también, ¿qué fue lo que pasó con las leyes de carácter laboral? Porque te acuerdas que ahí era un paso fundamental el poder empezar con todo este tema de los sindicatos. Y hubo ahí un atraso importante que había generado ya una serie de controversias. ¿Qué fin tuvo todo eso? Bueno, eso se pudo librar de alguna manera porque se aceptaron ciertas condiciones. Recordarás que cuando vino la etapa de cierre de las discusiones, los demócratas ya estaban en el poder y para quedar bien con todos los sindicatos de Estados Unidos que son tan poderosos, se acordó que en México habría facilidades para la sucesión de los liderazgos de los sindicatos, que habría un proceso de mejoramiento de los salarios y todo esto se supone que están dentro de ese proceso del Tratado de Libre Comercio. Pero tienes toda la razón, Magda. Tarde que temprano nos puede estallar también el tema laboral, efectivamente. Claro. Claro, también va a salir. Y ahora sí, me decías de Compranet. Compranet de repente desaparece en las páginas, en las plataformas de la Secretaría de Hacienda, para que nuestra audiencia lo sepa. Compranet es un sistema, o era un sistema, al que entraban todas las personas que podían venderle algo al gobierno. Ah, no, pues anda, vete que ya no está, y al parecer no lo van a rehabilitar. ¿Dónde está la transparencia que prometieron? Es lo más opaco que puede existir. Así, algo tan importante que, vaya, hasta con Peña Nieto funcionaba. Magda, ya eso es mucho decir. Te voy a dejar puesto nada más un tema para que mañana lo discutamos, porque mañana va a dar de qué hablar, Juan María. Un juez dio 24 horas a la Fiscalía General de la República, escúchalo bien, para poder informar si van a ejercer acción penal contra Pío López Obrador. Sí, porque recordemos... En 24 horas vamos a saber qué es lo que va a pasar respecto a este caso. Y para quienes nos quieran acompañar con el tema, pues chéquense la entrevista en la revista Forbes, en donde la entrevista que hizo Paco también, Paco Ramírez, aquí en Mega Noticias antier, hizo una entrevista con la reportera de apellido Ibarra, que hizo esta entrevista, en donde él dice que está pidiendo que le respondan a las situaciones. Nada más que acuérdate, mi querida Magda, que cuando fue a la fiscalía le dieron trato VIP, pero como tú dices, vamos preparándonos para el tema, mi querida Magda. 24 horas tenemos para saber qué es lo que va a pasar y también, por supuesto, para ver qué es lo que va a determinar ahí la Fiscalía General de la República, si va a informar, o tiene que informar, mejor dicho, si va a ejercer acción penal en contra de Pío López Obrador, un tema que va a estar en la agenda el día de mañana y que no podemos perder de vista. Muchísimas gracias, querido Juan María, te mando un abrazo enorme. Va de vuelta, un buen día para todos.